Bienvenidos al canal donde bíblicamente se desmantelan las mentiras de la secta que por siglos ha mantenido esclavizadas a millones de personas alrededor del mundo. En el siglo IX, Carlomagno, descendiente de la dinastía carolingia, llenó de privilegios al Papa y a su clase sacerdotal católico romana. Fue en el año 751, como se mencionó anteriormente, cuando se produjo un giro hacia Occidente al ascender la dinastía carolingia en el reino franco después que Pipino el Breve, quien permaneció hasta su muerte en el año 768, en que entregó la corona a su hijo Carlomagno después de haber usurpado el trono de Childerico III, último rey franco de la dinastía merovingia, siendo aprobado por el Papa Zacarías. Pipino el Breve era muy religioso y educó a su hijo Carlomagno desde su infancia para que creciera creyendo que el Papa o Obispo Universal era representante de Cristo en la tierra. ¿Habrá peor blasfemia que esa? De tal manera que Carlomagno constantemente confesaba a los agentes del Papa, a los sacerdotes católicos romanos, sus pecados a Dios. Pecados oídos por ellos que lo prepararon para que llegara a ser un poderoso apoyo al papado cuando se hiciera adulto. Y efectivamente, el adoctrinamiento rindió resultados. Otra enseñanza que la historia cuenta es que Carlomagno desde niño, siendo influenciado por los sacerdotes católicos, seguramente soñaba con crear un imperio cristiano verdadero, no uno conforme al modelo concebido que del cristianismo le pintaban los agentes del Papa, con grandes riquezas, obispos elegantemente vestidos, codeándose con las élites, con los políticos, con la monarquía, con los empresarios, con el dinero, pues. Lujo insultante y poder extremo sobre los gobernantes civiles para, según ellos, imponer en este mundo la justicia de Dios. Esas ideas se hicieron realidad cuando Carlomagno empezó a reinar en el año 768. Esto nos recuerda al emperador Constantino, quien en el año 310 también soñó con hacer un imperio cristiano y lo que creó fue un falso cristianismo. Y Cristo tenía razón, Él lo dijo: mi reino no es de este mundo. Por ello, cualquier intento de crear un imperio cristiano a través de una alianza Estado-Iglesia, ecumenismo, concilios, etc., está destinado al fracaso. El resultado siempre será un falso cristianismo. Y si con el fin de lograrlo se utiliza la opresión o inquisición para hacer católicos romanos a todos, su destino será la ruina total. Esto fue precisamente lo que pasó con Carlomagno, que en su enajenado sueño de crear un gran imperio cristiano en el siglo IX, impuso forzadamente el catolicismo romano. Por cierto, la imposición dio resultado, y cuando creció el número de adeptos por miedo, presión y haya sido, como dijo un usurpador mexicano, Carlomagno llenó de privilegios al Papa y a su clase sacerdotal católico romana, que nació con Gregorio I el año 590 y que fue perfeccionada en el año 607 con el nacimiento del papado. Juan 15, 18 al 21 dice: si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Acuérdense de la palabra que yo les he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la de ustedes. Mas todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado, no son de este mundo, por eso el mundo no los conoce. Ahora, por supuesto que la Biblia sí habla de un imperio cristiano, pero es el verdadero, el bíblico, que es la Iglesia Universal de Cristo, donde Cristo es su única cabeza y fundamento. Y aunque católico significa universal, no significa que sea la Iglesia de Cristo. Porque la Iglesia Universal de Cristo, es decir, quienes componen la Iglesia fiel y verdadera, son luz en la oscuridad y lo reflejan en su testimonio de vida.
se oponen a la injusticia, por eso son aborrecidos, perseguidos, odiados y tachados de enemigos de los gobernantes y de la sociedad. Pero yo les voy a decir una cosa, puede haber grandes jerarcas en contra de lo que está sucediendo ahorita y oponiéndose al presidente más importante, digamos, del mundo ahorita, el de acá del norte, el güerito del norte, pero eso no significa que realmente se esté oponiendo a la injusticia, porque sus frutos son los que dicen lo que realmente es. Y dice Primera de Juan 3:1, dice, miren cuál amor les ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ese será el salvo. Quienes integran la iglesia fiel y verdadera de Cristo están agrupados en una multitud de congregaciones independientes entre sí, ya lo he dicho varias veces. Son millones de evangélicos temerosos de Dios alrededor del mundo y están dedicados a predicar las buenas noticias de salvación en Cristo. Como aquí estamos dedicados a promover las buenas noticias, todo aquello que nos saque del error. La coronación de Carlomagno por el Papa León III en el año 800, en que los gobernantes civiles fueron reducidos a simples servidores del Papa, pasa como un hito histórico que el día de Navidad León III lo coronó como el emperador del llamado Sacro Imperio Romano. Le llamó así porque había de suceder al entonces difunto poder del otrora emperador romano y porque había de ser supremo sobre los llamados cristianos. Ese año, el 800, se realiza el sueño de Carlomagno para crear el imperio cristiano que desde su infancia, a través del chantaje, le impusieron los sacerdotes. La Navidad de ese año es coronado el primero de los súbditos del Papa, a quien le delegó toda su autoridad, sometiéndose a él y toda la autoridad civil al falso representante de Cristo. O sea, Carlomagno, hagan de cuenta, se somete, se sujeta al Papa y le da toda la autoridad, tanto civil como política como religiosa. Y oír las confesiones que desde niño hacía a Dios a través de ellos, o sea, Carlomagno se confesaba a través de los padres. Esa fue una manera astutamente perversa de los sacerdotes católicos romanos, que habiendo fungido como sus confesores desde su infancia, utilizaron para trabajar la mente del confiado Carlomagno. O sea, él confiaba mucho en ellos y les abrió su corazón y les contó todas las cosas íntimas que él pasaba. Todo. Y el resultado de la creación de la clase sacerdotal católica romana y la falsa confesión de pecados a Dios oída por sacerdotes e ideadas por el Papa Constantino en 710 fue nada menos que la caída del monarca más poderoso de Europa, quien sucumbió con el engaño del encubierto y nunca satisfecho universalismo catolicismo o ecumenismo. El voto de sumisión de Carlomagno a la autoridad de Papa en el año 800, lo elevó a un nivel muy superior al que hubieran soñado sus antecesores, los emperadores romanos. El obispo político de Roma, Papa desde el 607, ya en el siglo IX después de Cristo, era propietario absoluto de varias propiedades, ya lo vimos anteriormente, de los estados pontificios y conciencias de todos los pueblos de la Europa occidental. El historiador Howard F. Voss describe la coronación de Carlomagno diciendo: el año 800 sirve como una fecha céntrica en la historia. El día de Navidad, León III coronó a Carlomagno como el emperador del llamado Sacro Imperio Romano. Cierro comillas. El imperio se llamaba romano porque había de suceder al entonces difunto poder del otrora emperador romano. Se llamaba sacro porque había de ser supremo sobre los llamados cristianos. Esta reforma constituyó plena alianza entre el Papa y el emperador, pero según el tratado eso no sucedía en la práctica, ya que tanto el Papa como el emperador tendrían dominio mundial en su propia esfera, uno en lo político y el otro pues en lo espiritual.
Y cada uno tenía que cooperar con el otro en promover los intereses de ambos en un esfuerzo por establecerse como sucesor de los Césares. ¿Y qué es lo que está pasando ahorita? Que alguien que debería dedicarse únicamente a lo espiritual, ahí anda metiendo su nariz donde no le llaman. Tiene que andar hablando con políticos y tratando de corregir la política en el mundo. Que se dedique a sanar las almas, que se dedique a llevar gente a Cristo, no, que deje de meter su nariz donde nadie le llama. Ahora surge una pregunta: ¿de verdad eran poderosos el Papa y el Emperador cada cual en su esfera? No. ¿Por qué? Porque cada vez que la falsa iglesia de Roma hace alianzas de aparente ayuda recíproca, termina por dominar toda la situación. Así pasó en el siglo VIII y ha seguido pasando hasta la actualidad. Y véanlo, quiere interferir en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. Y como todo mundo le abre la puerta, pues él se mete hasta la cocina. Aquí un llamado. Hombres y mujeres de buena voluntad de este siglo XXI, abran los ojos. Roma quiere apoderarse de más simpatizantes incondicionales, pero también de más propiedades y de más dominio. La iglesia promovida por el Papa no es la de Cristo. En este siglo XXI usa piel de oveja detrás de una falsa hermandad universal. Está tratando por todos los medios de desplazar a la iglesia fiel y verdadera de Cristo. Bueno, miren, como resultado de la alianza Iglesia Católica-Estado del siglo IX después de Cristo, el Papa, ¿qué pasó? Llegó a ser el verdadero jefe político, civil, religioso y económico de Europa Occidental. Ya les he dicho todo lo que ha pasado y muchas películas dan fe de lo que pasa. Él ponía y quitaba reyes a su antojo. La historia demuestra que cuando el Papa busca alianzas, lo que a todas luces es una forma de ecumenismo, solo es para obtener un poder que obtiene solo en cónclaves de cardenales que lo eligen. Poder que no le han otorgado ni Dios ni los hombres. Y lo busca como lo que hizo con Carlomán y Carlomagno, mintiendo y engañando sutilmente. El Papa, después de que obtenía el poder, lo defiende. Antes era violentando a los cristianos a través de la Santa Inquisición, desatada después del Concilio Lateranense de 2015 después de Cristo. Ahora, con sutilezas demoníacas y doctrinas engañosas que hablan sensualmente a los oídos de la gente adormilada. Eso es lo que está sucediendo. El ecumenismo moderno pretende fundarse torciendo la interpretación de Juan 17:21. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. O sea, hablando de los cristianos verdaderos, los cristianos evangélicos. El Papa, quien se considera otro Cristo y pretende estar unido a Dios como uno solo, busca que todos los hombres del mundo se unan a Él, pero no a Dios. Esa es la gran diferencia. Él busca adeptos para Él, no para Dios. Esa es una terrible blasfemia. Esas palabras de Cristo son dirigidas a sus discípulos, a los cristianos de todos los tiempos. No se refieren al catolicismo romano ni al ecumenismo, sino a la unión espiritual jerárquica que debe existir entre los verdaderos cristianos, pero no a la mezcla entre los verdaderos y falsos. Porque como la misma Biblia dice, según a los Corintios 6:14, dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión luz con las tinieblas. Miren, de acuerdo con James Harvey Robinson y otros historiadores, en el siglo IX, 1 de cada 4 varones adultos atraído por los grandes privilegios que Carlomagno otorgó a la clase sacerdotal católico romana, se añadió al clero. O sea, el interés económico fue quien los impuso y los impulsó. Primera Timoteo 4, del 1 al 3 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ella los creyentes y los que han conocido la verdad. Miren, en esa época los sacerdotes estaban casados.
aún no se promovía el celibato, o sea, la soltería, pues. Recordemos que en ese entonces los sacerdotes estaban casados. No se imponía el celibato, al que la Biblia llama doctrina de demonios. Lo repito para que se entienda. En los libros de texto de los seminarios católicos, donde los jóvenes se preparan para hacerse sacerdotes, se reconoce lo mucho que el catolicismo debe a Carlomagno, y la historia de la Iglesia por Boulanger, en la página 145, dice, abro comillas, la Iglesia debe no poco al Estado. Los sacerdotes disfrutaban de inmunidad fiscal o exención de impuestos y del llamado fuero sacerdotal o eclesiástico. Ya dijimos anteriormente que en el siglo IX, Carlomagno, siguiendo órdenes de su jefe, el Papa, impuso el catolicismo romano a la fuerza. Y con ello nace otro rito católico, el falso bautismo de niños. Bautismo es una palabra del griego baptizo, que significa sumergir en el agua a quienes han creído. Así lo señala el Nuevo Testamento. De manera que para los católicos la obligación de bautizarse no era solamente para los adultos, sino también para los niños. Pero antes de este siglo, el falso bautismo de niños se desconocía entre los cristianos como hasta ahora. Y en el catolicismo del siglo IX se inventó que los niños también pueden creer a través de padrinos, por lo que Carlomagno concibió el bautismo también para los niños. Pero si muchas veces ni los padrinos creen, van a creer por otro. Y como muchos padres se resistían a que sus hijos fueran sumergidos en el agua por temor a que se enfermaran, ese mismo siglo también se ideó el bautismo por aspersión. Esto es que si en lugar de sumergir el cuerpo solo se le salpica la cabeza con un poco de agua, pues ya estaba bautizado. Y aquí aprovecho para invitarles a que busquen los estudios 52 y 53 en la Sierva de Jesucristo, y allí aprenderán más acerca de este tema, del tema del bautismo. Bueno, las obligaciones que impuso Carlomagno a favor del catolicismo romano, como ya vimos anteriormente, no solo eximió a los sacerdotes católicos romanos de pagar impuestos, también les donó una casa, y con bien poquita tierra, nada más les dio 300 acres. ¿Ustedes se imaginan eso? Para una sola persona, digo, como que es demasiado, ¿no? Y obligó al pueblo, o sea, a los laicos, a pagarles la 10ª parte de sus ganancias, o sea, el diezmo, órale, derechito a ellos. Todo lo que ustedes ganan, denle el 10%, porque pues ellos necesitan mantenerse, ¿verdad? Los diezmos, y les confirió fuero eclesiástico. Ellos, nadie les podía decir ni hacer nada, porque pues ¿cómo? Ellos se dedicaban a las cuestiones religiosas, eran la iglesia, ¿verdad? Pero en cuanto al pueblo oprimido por el sacerdotado, le impuso la obligatoriedad de bautizar a sus niños con el pretexto de hacerlos católicos. Por otra parte, los templos católicos empezaron a considerarse casas de Dios. Y se impusieron sanciones o pena de muerte a quienes no guardaran reverencia dentro de ellos o no obedecieran las órdenes dadas. Ahora veo por qué tanta gente llega a la iglesia, entra a esas iglesias y van calladitos, me veo más bonitos, no quieren ni voltear. Bueno, Carlomagno casi logra imponer el catolicismo, o sea, el universalismo en su totalidad, pero cristianos valientes, dispuestos a servir a Dios antes que a los hombres, y aunque pocos, eran fieles discípulos cristianos de esa época, que por no estar de acuerdo con ellos, y para no variar, eran perseguidos. Sin embargo, ellos siguieron bautizando únicamente a los adultos que habían creído igual que ellos. Recordemos que el origen de las iglesias evangélicas se remonta al primer siglo. Eso lo enseña la Biblia. Además, pues de hecho, pues ahí en el primer siglo, ¿por qué en el primer siglo? Porque ahí es a partir del sacrificio de Cristo, cuando el Señor asciende a los cielos, ahí empieza el cambio de eras, antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, en el primer siglo, después de Cristo, empieza la iglesia. Y ellos se bautizaban únicamente a los adultos que habían creído igual que ellos. ¿Verdad? ¿Por qué? Pues porque el origen de las iglesias evangélicas se remonta precisamente al primer siglo y la Biblia lo enseña ahí en el libro de los Hechos.
Además representan la verdadera iglesia. Ya muchas veces dicho que se trata de una multitud de pequeñas congregaciones que son iglesias independientes entre sí, pero al mismo tiempo están unidas espiritualmente en Cristo, que es la única cabeza, y viven desde que nació el cristianismo, muchos siglos antes al catolicismo romano, que se inventó el siglo VII. La iglesia cristiana evangélica ya estaba desde el siglo I y la iglesia católica se inventó con Constantino en el siglo VII. Pues ya, ustedes ya saben lo que es eso, una secta. Y por cierto es la más grande. Además, Carlomagno puso la educación en manos del clero y es con él que nacen las escuelas confesionales. Y si de verdad se hubiera preocupado por la educación del pueblo, habría sido excelente. Pero si por algo se caracteriza la Edad Media, es precisamente por su oscurantismo. Porque ahí solamente los potentados económicamente hablando tenían derecho a recibir educación, aunque en forma relativa, porque lo que en realidad se estudiaba era religión católico-romana, que es igual a la mezcla de doctrinas paganas con algunos principios cristianos. Y para supervisar que en todo el reino se cumplieran sus órdenes, Carlomagno nombró inspectores al por mayor. Cada uno supervisaba acompañado de un miembro del clero y los dos se temían mutuamente. No confiaban en sí mismos, en ellos mismos, o sea, nunca llegaban a conocerse, no estaban familiarizados. ¿Por qué? Pues porque constantemente cambiaban de compañero. Y esto lo único que evidencia es que el imperio del que Carlomagno sentó las bases, o sea, el Sacro Imperio Romano, al que impulsaron los sacerdotes a formar, fue terrorífico. Otra cosa, que para que los sacerdotes católicos del siglo IX no estuvieran de ociosos, se les encomendó la supuesta educación de los niños y el control absoluto del pueblo. Así nacieron las escuelas confesionales, donde a los privilegiados que podían pagar por la enseñanza se les impartían diversas materias. Pero el objetivo real era adoctrinarlos con las falsas enseñanzas católico-romanas y llevarlos a obedecer ciegamente al Papa como otro Cristo y al Rey como autoridad puesta por Dios. Pero el Papa, el supuesto vicario del Hijo de Dios y el único medio puesto por Dios para escapar de su ira a través de sus sacerdotes y las enseñanzas de estos, siempre, igual que en la actualidad, era y es puesto en un nivel superior a todo gobernante civil. Nada más vean cómo monarcas y presidentes y todo mundo lo ven y se agachan con las manitas acá abajo en el pecho y agachados, parece que no rompen un plato. Y eso habla de superioridad sobre ellos. Bueno, y hay de aquel que no estuviera de acuerdo con ese sistema. Además, en el siglo IX, aún no se perfeccionaban los 7 medios de control del Papa sobre el pueblo, que eran conocidos como 7 sacramentos. Ya hablamos de esos anteriormente. También producto de la astucia diabólica de Pedro Lombardo del siglo IX, que se encuentra plasmado en sus sentencias, distorsionando diabólicamente la correcta interpretación del espíritu de la enseñanza bíblica. Si no has recibido a Cristo como el Salvador y Señor de tu vida, este es el tiempo. Necesitas nacer de nuevo, porque nadie puede hacer nada para obtener la salvación y ver el rostro de Dios cara a cara. Arrepiéntete de tus pecados, pídele perdón al Dios en el nombre de Jesús, quien te abre la puerta a la vida eterna. Lee tu Biblia, ora, empieza a vivir en su verdad y testifica lo que ha hecho en tu vida. Regálame un like y compartan. Les invito a suscribirse. También me pueden encontrar como la sierva de Jesucristo. Y yo los espero la próxima semana para que juntos sigamos desmantelando mentiras. El Señor les bendiga.